Christopher James Barús. Muy buenos días, con el gusto de saludarles desde casa. Quédate en casa, recuérdalo. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús y este es el único programa a nivel nacional con una perspectiva generacional, en donde debatimos distintos miembros de cada una de las generaciones. La generación Baby Boomer, la generación X, los Millennials, los Centennials, con una perspectiva generacional y también cada quien con su punto de vista, para lo cual quiero dar la más cordial bienvenida a quien representa a cada una de las generaciones. Saludo con mucho gusto a quien representa a la generación Baby Boomer, a Mario Alberto Rascón, él es psicólogo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, saludos a todo el auditorio. Gracias, Mario, a quien representa a mi generación, la generación millennial, a mi amiga también panelista, Cristal Tobar. Ella es ex legisladora y también panelista de Entre Generaciones. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Christopher? Días a ti, a mis compañeros panelistas y a quienes nos están escuchando. Gracias, con el gusto de saludarte. A quien representa la generación Centennial, él es estudiante universitario de la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chihuahua, a Emilio Avilés. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Christopher? Buenos días, muchas gracias. Gracias, con el gusto de saludarlos. Y el día de hoy estaremos hablando sobre diversos temas. Y en este primer bloque, México y Brasil presentan las cifras récord de contagiados de coronavirus. Brasil es el país más afectado en Latinoamérica, con más de 310,000 contagios y 20,000 muertes. México reporta poco más de 400 muertes diarias. La curva comienza a aplanarse en Europa, Asia y Estados Unidos, y existen algunas críticas a los gobiernos de ambos países, tanto México como Estados Unidos, porque han hecho un manejo inadecuado de la situación. Y aquí viene la gran pregunta. México se centra en la reactivación económica cuando hay muchísima gente que dice que necesitan hacerse más pruebas para tener la certeza y poder hacer ya la reactivación de quitar el aislamiento. ¿Cuál es tu punto de vista, Mario Alberto, al respecto? Bueno, no sabía exactamente cuál era el procedimiento, es la primera vez que participo. Tenía pensado hacer una introducción en esta primera intervención. No sé si será procedente hacer el planteamiento de cuál es mi situación en general, cuál es mi visión en general, y luego ya contestar a cada una de las preguntas que se hagan, si me lo permiten. Gracias, Mario Alberto. Son intervenciones breves desde el punto de vista de cada una de las generaciones, sin monopolizar la palabra, para darle oportunidad a los demás miembros a responder. Si me quieres, iniciamos con Cristal. ¿Cuál es tu punto de vista, Cristal? Para que puedas ver la dinámica, Mario Alberto, y nuevamente agradecerte que nos acompañes. Okay. Cristal, ¿cuál es tu punto de vista? Sí. Bueno, Christopher, en cuanto a esto, creo que es un tema muy complicado por que, bueno, la gente efectivamente ya está muy cansada de estar en sus casas. Hay que quedar en sus casas, pero económicamente hablando, pero que ya están cansadas por estar guardados en sus casas, pero también hay personas que efectivamente tienen que salir todos los días, que lo hemos venido platicando ya en ocasiones anteriores, donde tienen que salir porque si no salen a trabajar, entonces no tienen que comer. Y por otro lado están también las empresas, los pequeños comercios que, bueno, efectivamente no van a soportar tanto tiempo y van a tener muchos locales que cerrar porque no tienen para pagar las rentas, porque los locatarios viven de sus rentas y pues tampoco pueden condonarles las rentas, porque las personas que trabajan en esos locales pues efectivamente ya buscaron algún otro trabajo porque la gente tiene que salir a trabajar para conseguir la comida. Y bueno, ese es un tema muy delicado, el tema económico que le pega a todas las familias. Pero, por otro lado, está el riesgo de que ahorita estamos en lo que se le conoce como la meseta de los contagios, pero que por este riesgo de que salgan todas las personas o por la desesperación salgan las personas, pues pueda entonces repuntar nuevamente esta curva y entonces sea mucho más peligroso por el tema de los hospitales que puedan llenarse y que hasta ahorita se sabe que no, ¿verdad? Que se está hasta el 60% de disponibilidad. Pero bueno, ese es un riesgo que se corre.
Emilio, ¿crees que estemos listos para poder regresar a la reactivación, pero sobre todo ante la crítica que se hace al país, a nuestro país y a Brasil sobre el manejo de la situación? Mucha gente ha venido señalando que faltan pruebas y que como faltan pruebas, entonces, ¿cómo podemos estar pensando que existen esa serie de datos que sean reales los que se plantean? Claro, Christopher, la verdad es que no podemos esperar, no podemos pensar en una reactivación económica en el momento, menos cuando estamos teniendo pues récord en muertes por coronavirus. Ya vimos que el último 20 y 21 de mayo repuntamos como país con 400 y arriba de 400 muertes. Entonces, no creo que sea momento para estar pensando en una reactivación económica. Digo, es importante que no dejemos por un lado esos inconvenientes, y más cuando pues ya tenemos más de dos meses en este problema con la contingencia sanitaria. Digo, Brasil y México fueron uno de los principales países en mantenerse el gobierno incrédulo ante la contingencia. Y ahorita creo que estamos teniendo pues esas consecuencias por no haber acatado las indicaciones sanitarias que se nos indicaban con las autoridades internacionales como la OMS desde hace tiempo. Entonces, pienso que ahorita lo que primero tenemos que hacer es bajar la curva de contagios. Además, pues ver, como comentas, analizar y tener los números claros de los contagios, de las muertes, y por supuesto, pues que las familias mexicanas empiecen a sentirse un poco más tranquilas porque el gobierno mexicano está encontrando soluciones verdaderas ante esta contingencia sanitaria. Mario Alberto, Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador han estado en el ojo de la crítica internacional por el manejo de la pandemia. ¿Qué opinión tienes al respecto? Me parece que, por ejemplo, el gobierno mexicano se ha dirigido con los lineamientos técnicos y los equipos especializados de personas para atender esta situación, ¿verdad? De riesgo. Bueno, por el lado del gobierno yo quisiera decir aquí que en cuanto a los resultados que se han encontrado tanto en México como en Brasil, es importante hacer los análisis, además del sector público y su grandísima responsabilidad, también cómo actúa en el sector privado, menguando, favoreciendo con sus acciones, y cómo actúa el sector social también, menguando, favoreciendo con sus acciones. Creo que todos somos corresponsables y en base a este análisis un poquito más integral se podría definir cuáles sectores han influido más en que se incremente esta situación en la pandemia, ¿verdad? Ese es mi punto de vista en cuanto a la responsabilidad en esta situación. Cristal, el aplanamiento de la curva, como lo menciona el doctor López Gatell, ¿qué se pudo haber hecho mejor? O sea, a tu punto de vista, ¿qué crees que se haya podido hacer hecho mejor para que los contagios no sigan incrementando? Como en estos países, están en el ojo internacional ambos países porque dicen que minimizaron la situación en los primeros meses y que esa es la consecuencia hoy en día, a finalizar casi el mes de mayo, el hecho que sigamos sin aplanar la curva como se ha visto en otros países. Sí, fíjate que he estado escuchando a especialistas, ¿verdad? Porque es a partir de lo que estas personas dicen, como podemos nosotros crear alguna opinión, porque efectivamente no somos especialistas en el tema, pero he escuchado a algunos que efectivamente dicen esta parte donde se presionó tanto por meter a la gente a sus casas que cuando ahora necesitamos que estén, la gente ya está tan desesperada y necesitada de salir que es más complicado que permanezcan en ellas.
Y aunado a eso, a que efectivamente México ha creído poco, pero hay gobiernos estatales y municipales que han tenido sus propias políticas de seguridad, de salud, etcétera, y que también eso ha ayudado, ¿no? Porque a nivel federal, bueno, se tiene una política de seguridad que efectivamente no todos los estados han estado siguiendo y que también eso ha ayudado, ¿no? Que en cada estado han dado medidas diferentes y que es como vemos que no en todos los estados ha pegado de manera paulatina o de la misma forma el tema del incremento de los contagios, porque si no veríamos un mapa muy similar y en el mapa que se presenta en la página federal, pues efectivamente vemos 4 tonos, donde, por ejemplo, el caso de Chihuahua está en un tono antes del Mar Rojo, ¿no? Pero vemos estados donde están con muy pocos contagios y eso se debe también a la política que se ha hecho en esos estados. Y bueno, algo estarán haciendo bien ahí y tendremos nosotros que replicarlo. Emilio, ¿qué se pudo haber hecho mejor? Seguimos sin escuchar a Emilio, perdón. Mario Alberto, Bueno. ¿qué se pudo haber hecho mejor? Adelante, Emilio. Tenemos fallas con el micrófono de Emilio. Mario Alberto, ante estas críticas, ¿qué crees que se haya podido haber hecho mejor desde tu punto de vista y lo que hemos escuchado de los expertos? Pienso que lo que se pudo haber hecho mejor está enraizado en la misma estructura de la participación ciudadana en políticas públicas. Si existieran las estructuras democráticas para que los diferentes gremios del sector privado y los diferentes grupos del sector social pudieran dar sus opiniones y plantear sus inquietudes junto a este grupo de especialistas, de alguna manera nos habría ido mejor. Muy bien, vamos a un corte y continuamos. Sirve que solucionamos los problemas técnicos. Estás Entre Generaciones, un debate con perspectiva generacional. Continuamos. Continuamos Entre Generaciones. Iniciativa para desaparecer los fideicomisos. Hace algunos días el diputado coordinador de los diputados de la bancada del partido político del gobierno, Morena, Mario Delgado, propuso una iniciativa para desaparecer algunos fideicomisos, entre ellos el Fidecine. No se ha cumplido los fines de la creación, transparencia ni uso adecuado de los recursos públicos en algunos fideicomisos. Esa fue la argumentación. Guillermo del Toro y otros artistas se manifestaron en contra de la iniciativa y en videollamada con integrantes de la comunidad artística del país se acordó no desaparecer el Fidecine, así como hacer un equipo para poder hacer crecer la industria, apoyo a los acuerdos de IMCINE. ¿En qué momento es el momento realmente oportuno para hablar de este tema en el Congreso, de echarle mano a los fideicomisos? Se tuvo la reunión con el presidente de la Comisión de Cultura, Sergio Mayer, para poder llegar a este acuerdo. ¿Cuál es tu punto de vista, Emilio, sobre, es momento para hablar de este tema de los fideicomisos, Emilio? Seguimos con problemas técnicos con Emilio, creo que su micrófono o sus... ¿Escuchas? Ahí lo escuchamos. Sí, por supuesto que no es momento para estar discutiendo estos temas en el Congreso, Christopher, y mucho menos con las estrategias que está tomando el gobierno federal. ¿Cómo es posible que Dolores Padierna sale a decirnos que la intención de desaparecer los 44 o 45 fideicomisos que tenían en la iniciativa, entre ellos el Fidecine, ¿cómo es posible que ahora sí quieran venir a desaparecer todo ese recurso tan importante como el del Fidecine, que a decir verdad es uno de los fideicomisos que incentiva y promueve el orgullo y la cultura mexicana, que somos una industria cinematográfica internacionalmente reconocida y aplaudida por muchas otras industrias en otras partes del mundo? Es decir, primero llega este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador,
limitando el recurso para algunas instituciones públicas y además regalándolo a programas sociales que, a decir verdad, no creo que tengan no creo que tengan mucho futuro. Ahora sí, entonces llega y asfixia la cartera y el presupuesto federal, y ahora sí viene Dolores Padierna a decir que la razón por la cual están quitando los fideicomisos es para obtener recursos para la contingencia sanitaria. Eso me parece bien absurdo, Christopher, de verdad. Cristal, ¿crees tú que la presión de la comunidad artística fue la que hizo recular a los diputados y no la iniciativa o la intención de ellos? Sí, creo que un poco de eso, porque tú sabes que toda la presión mediática siempre es muy importante. Vemos también cada vez que hay algún problema, y lo vimos aquí en Chihuahua, cada vez que hay un problema y se hace público, entonces es cuando efectivamente se toman cartas en el asunto. Quiero decirte sobre estos 44 fideicomisos, 4 fondos y una ley que se pretende abrogar, que se pretende eliminar. Pues es muy peligroso porque se está hablando de que todos estos recursos se irían a la Secretaría de Hacienda para que fueran usados sin alguna medida como sí vienen establecidos aquí. Es importante decir que los rubros que se afectan pues son el campo, el deporte, derechos humanos, periodistas, educación y rápidamente, Christopher, si me permites decir, dentro de los fondos que se afecta es el Fondo de Desastres Naturales, que tiene 7.129 millones. También el Fondo para atender a la población rural afectada por contingencias climatológicas, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento con 298 millones, el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También se eliminaría la ley del fideicomiso que se conoce como la de los exbraceros. También en el tema de educación serían todos los centros que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se conocen como CONACYT, el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Investigación y Docencia Económica, que es el CIDE, que también ellos estuvieron en comunicación con algunos diputados y en entrevistas también haciéndolo mediático, precisamente en el Centro de Investigación y Docencia Económica, que tienen 45 años funcionando. Ellos sí estuvieron también en entrevistas en medios nacionales para explicar el tema sobre el recurso que se les pretendía eliminar o pasar a la Secretaría de Hacienda directamente. Y bueno, también fue una presión de muchos sectores que creo que es muy importante que se reconozca, porque no solo se afectaba al tema del Fidecine, sino que se afectaba demasiados rubros que no nos estábamos dando cuenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a fin de cuentas quienes más hicieron ruido pues fueron los actores, los directores, y que eso se agradece, pero también hay que prestar atención a todos esos otros fondos que no estábamos viendo. Mario Alberto, no solo fue el Fidecine, y que lo acaba de decir muy bien Cristal, entonces, ¿esto quiere decir que solo hasta que se da el grito es cuando las diputadas y los diputados ponen atención? Es decir, tienes que atacar intereses de personas mediáticas para que no se les afecte, cuando vemos que el Fondo de Desastres Naturales, que el Fondo de Apoyo para los Equbraceros y muchos otros más están siendo trastocados para que lo rija la Secretaría de Hacienda. Así es, parece ser que en este país todavía seguimos dependiendo de ese tipo de relaciones porque no existe lo que te mencionaba anteriormente, una estructura de una democracia participativa donde existan órganos consultivos permanentes en cada una de las unidades administrativas, federales, estatales o municipales, para que la gente pueda estar revisando, discutiendo, comentando, participando en todo el proceso de la planeación, la programación, el presupuesto, la ejecución y la evaluación de cualquier proyecto o programa que tenga el gobierno. Nosotros estamos
En contra, también estuvimos en contra de esa iniciativa de Delgado y del grupo de Morena también, porque nos pareció indebida, ¿verdad? Sentimos que lo que hace falta aquí es elaborar también que el Congreso tenga una mayor participación democrática de la ciudadanía también, que consulten a la ciudadanía antes y a estos grupos por estos mecanismos democráticos antes de proponer, y si van a proponer que por lo menos también consulten un poquito más si la ciudadanía está de acuerdo en estas propuestas tan radicales. Así es. Emilio, ¿será este otro buscapié para la 4T o es otra cortina de humo para distraernos sobre las alarmantes cifras del coronavirus en la última semana? Pues como ya te lo comentaba ahorita antes, Christopher, yo pienso que sí puede ser una cortina de humo. Como tú lo comentabas, también me parece absurdo que se esperen a que todo empiece, a que la gente esté distraída para poder empezar a tocar estos temas en el Congreso. La verdad es que, ay, no me parece, no me parece que estén tomando las mejores estrategias el gobierno federal. La verdad es que Guillermo del Toro lo dijo y muy sabiamente. El cine es memoria y sin memoria no podemos existir. Y ahora que llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entra en este sexenio diciendo que quiere promover la cultura, pone en uno de sus logotipos principales a los héroes de la nación, a los servidores de la nación, promoviendo la cultura, y ahora sí quieren venir a quitarle el fondo o el fideicomiso a quienes son los principales promotores de la cultura y del cine mexicano, Christopher. Entonces me parece un poco incongruente, la verdad. Cristal, ¿crees tú que el ruido que hizo el tema del Fidecine hizo que se minimizara el verdadero atraco que se le intentaba hacer a los fideicomisos, como es el de desastres naturales? Estamos a pocos días de iniciar la temporada de huracanes en nuestro país. Entonces vamos a tener coronavirus, vamos a tener, ojalá y no sean muchos problemas climatológicos, y se le está metiendo mano a los fondos, y al que le ponemos atención es al de los artistas que levantan la voz, artistas mismos que en un momento de la historia apoyaron a la Cuarta Transformación, y ahora muchos de ellos, incluso en redes sociales, han estado diciendo que se sienten arrepentidos por haberlo hecho. ¿Cuál es tu punto de vista, Cristal? Sí, efectivamente, lo bueno de esto es que se está haciendo ese ruido necesario para que se preste atención y para que las personas que no están enteradas sobre el tema puedan prender esas antenitas y voltear a ver lo que se está haciendo, ¿no? Eso es muy importante, siempre tratar de hacerlo mediático para que se preste atención y entonces poder pararlo. Es muy importante porque además la fuerza sobre los seguidores y el impacto que tienen en los medios de comunicación todos estos directores y actores, pues eso definitivamente ayuda demasiado. Pero por el otro lado, por el Fondo de Desastres Naturales, que estamos hablando de los 7.129 millones que son para los desastres naturales, que efectivamente no son suficientes. Ya vivimos nosotros un desastre natural sobre sismos en años anteriores y nunca va a ser suficiente. No queremos saber algún desastre natural que se venga después de todo esto y que no estemos en las condiciones, porque además estamos ocupados en otros temas como es el tema de la pandemia, pero entonces nosotros desviamos un tema muy importante como es el FONDEM para tratar de tapar un hueco que tenemos en el sistema de salud, que efectivamente es un hueco que se debió haber tratado de tapar con las políticas nacionales de otra forma. Es una cobija que se tiene, que la estás jalando para todos lados y que de algún lado siempre vas a descobijar, por decirlo de alguna forma muy coloquial, eh, y sobre todo con mucho respeto, pero no es de ese lugar de donde tienes que tomar el recurso. Creo que hay otros lugares de donde se pudiera echar mano, pero sobre todo que siempre, digo, si vas a mover recurso, tiene que haber
una coordinación sobre estas entidades en las que vas a mover el recurso para otro lado, tiene que haber una coordinación definitivamente. No la hay. Los que están encargados de estos fondos decían que nunca hubo un acercamiento por parte de los diputados federales o de gobierno federal para explicarles cómo es que se les iban a eliminar estos recursos, si el siguiente año sí lo iban a tener o qué es lo que iba a pasar efectivamente. Y bueno, eso es preocupante, ¿no? Que sea una decisión así tan autoritaria sin tomar en cuenta a quienes se van a ver afectados, porque en el tema de deportes son demasiados los deportistas que se están viendo afectados, no solo económicamente, sino imagina que ellos no pueden salir a hacer el deporte y ahora no les vas a dar el apoyo económico que se les estaba dando, ¿no? Así es. Mario Alberto, ¿había otra forma o hay otra forma de poderle rascar, perdón por decirlo de manera coloquial, con todo respeto, porque es el presupuesto de las familias mexicanas, de los impuestos que pagamos, pero ese recurso, al final de cuentas, es de los mexicanos para los mexicanos y estos fideicomisos sirven para apoyar distintas causas? ¿No habrá otra forma de rascarle a otra parte del recurso para no quitarle a estos apoyo para deportistas, apoyo para cineastas, apoyo para el Fondo de Desastres Naturales, para los braceros? Es decir, ¿por qué no meterle la mano al cajón de otra forma, ya sea en las megaestructuras, en algunos proyectos que se están poniendo en práctica? ¿Crees tú que se le pudiera haber hecho de otra forma en lugar de meterle mano a esta área? Sí, definitivamente yo no sabría especificar ahorita cómo, pero sí, definitivamente debió de haber sido así y debe de ser así, ¿verdad? Buscar en otras fuentes ese recurso para solventar otras necesidades del país, pero no quitar esos recursos porque son indispensables, ¿verdad? Lo que hay que hacer nada más es adecuar los reglamentos, hacer las supervisiones adecuadas, hacer las auditorías adecuadas y sobre todo constituir los mecanismos de participación de los interesados, ¿verdad? Tanto el sector privado como el sector social se ve muy afectado por todas estas proyectos, digámoslo así, por encima de las opiniones y los intereses de estos sectores. Entonces pienso yo que sí hay muchos otros mecanismos que se deben de utilizar para esto. Tal vez lo único salvable de esta actitud del Congreso y del grupo de Morena es que estuvieron un tanto abiertos al diálogo, ¿verdad? Con estas personas quejosos que, como dice Cristal, pues no fueron todos, ni de todos los sectores, ni de todos los que fueron afectados, los fideicomisos que fueron afectados, que todos eran bastante importantes, pero pienso yo que esto es lo único rescatable, ¿verdad?, de la decisión de este proyecto de ley, que estuvieron abiertos un poquito al diálogo y que finalmente han decidido, por ejemplo, en este caso, quitar ese proyecto, ¿verdad?, que no es adecuado ni para el sector privado ni para el sector social. Emilio, es importante y es aplaudible el que hayan estado abiertos al diálogo después de haber planteado esta desaparición de algunos fideicomisos. ¿Y por qué no hacerlo antes? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué no hacer la política antes? ¿Por qué no escucharlos antes de plantear esto? ¿Y por qué esperarse hasta después cuando ya reaccionan y dan el grito al cielo diciendo, oigan, aquí existimos, no nos quiten este fideicomiso? Exactamente, Christopher. ¿Cómo es posible que tengan que esperarse los diputados federales, los senadores, para crear políticas correctas, políticas públicas correctas y por buen camino? ¿Cómo es posible que tengan que esperarse, o tengan, mejor dicho, que necesiten escuchar las reacciones negativas en este caso de los cineastas,
para que tomen cartas en el asunto. Y luego lo que más me da curiosidad es, ¿qué querían hacer? Cuál era la verdadera intención de estos senadores? ¿Asustar? ¿Querían estirar y un poquito la cuerda? ¿Querían asfixiar un poquito? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Por qué llegan y llegan bien motivados con sus iniciativas de ley y que para quitar los fideicomisos y entre otras cosas? Y luego dicen, todo se queda en la congeladora, en otro tiempo lo vamos a hacer. ¿Para qué entonces la intentan? Luego, está el ramo 23, le están quitando recursos a las instituciones más importantes y para dárselo prácticamente al presidente, que él haga lo que quiera con ese recurso. ¿Por qué no sacan dinero de ahí? ¿Por qué no sacan dinero de ahí del ramo 23? Hay obras multimillonarias que se están haciendo en todo el país. En Guadalajara me parece que hay una obra ahorita que le están invirtiendo, si no me equivoco, 750 o 7.500 millones de pesos, 7.000 millones de pesos. ¿Por qué no utilizan esos recursos excesivos que están invirtiendo en Mérida, Yucatán? ¿Por qué no utilizan esos recursos excesivos que están invirtiendo en Morelia? ¿Por qué no lo utilizan? ¿Por qué no le rascan de ahí, como comentas? Y prefieren mejor venir a atacar a nuestros cineastas, a nuestros líderes y a los líderes sociales, que muchas de las veces ellos son los principales personajes que se encargan de dirigir por buen camino la sociedad, porque ellos muchas veces no tienen colores. Y como decías ahorita, en una ocasión vinieron a defender a quien es ahora nuestro presidente de la República, tal vez por ideales o principios. Y ahorita el mismo presidente de la República, el mismo partido del presidente de la República viene y los traiciona, queriéndoles quitar su recurso. Y te garantizo que no solamente en el rubro de la cinematografía, hay liderazgos que estaban apoyando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ahorita están totalmente en su contra. Y con esto, mucho más. Entonces, la verdad es que me parece muy absurdo todo lo que están haciendo. Y pues, arriba la incongruencia, ¿no? Yo pienso que es lo que el gobierno de Morena es lo único que está haciendo, o sea, un gobierno incongruente. Muy bien, un gobierno incongruente, dice el centennial Emilio Avilés, estudiante de la Facultad de Derecho. Continuamos entre generaciones, el tercer bloque. Continuamos entre generaciones desde casa, tercer bloque, gimnasios en la ciudad de Chihuahua. Los gimnasios de la ciudad cerraron desde el mes de mayo y se espera que abran hasta el mes de septiembre. Existen varias pérdidas o miles de pesos en pérdidas económicas para los dueños de los gimnasios y posibles cierres de negocios. Se convocó a una manifestación pacífica para reaperturar los gimnasios en la Plaza del Ángel. Hay gimnasios que operan de forma clandestina y existe un gran riesgo de contagio en cada uno de los gimnasios. Cristal, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, Christopher, es un tema complicado, así como lo es con cualquier otro empresario, restaurantero, incluso. Hay restaurantes que no han abierto ni siquiera en esta parte de tubo que se les permite, ¿no? Que no estén dentro de los locales, sino que la comida sea para llevar. Pero es bien complicado para todos los negocios, no solamente para los gimnasios. Imagínate aquellos que tienen ferreterías, aquellos que tienen tiendas de ropa, que son comercios locales, de los que te hablo de comercios locales, y sin importar la magnitud del negocio, les afecta, ¿no? Les afecta porque pagan la renta según el local que tengan y pagan los empleados según el local que tengan. Entonces, eso está afectando no solo a los gimnasios, sino a todos los empresarios, les está afectando por igual, no es un tema exclusivo de Chihuahua. Creo más bien que debe de tenerse pláticas con gobierno para que se vean soluciones sobre apoyos que sí existen y que está dando el gobierno del estado, que deberían de acercar para ver la posibilidad de que haya algún apoyo para ellos. Si no es en este momento, sea próximo, pero que se les pueda ayudar de alguna forma
porque hemos visto que hay algunos protocolos en algunos otros países donde, por ejemplo, en el área donde hacen cardio, que son estas corredoras, caminadoras, escaleras, etcétera, tienen estos viniles alrededor y solo hay cierta cantidad de personas por las áreas en las que están en los gimnasios, están desinfectando constantemente, sanitizando, etcétera, etcétera, pero siempre es muy complicado porque en un gimnasio estás constantemente respirando muy fuerte porque estás agitado y bueno, es muy complicado saber personas que tengan los síntomas de coronavirus porque recordemos que hay personas que son asintomáticas y que creen que no tienen este virus y pueden andar, ir a un gimnasio y pues contagiar a no sé cuántas personas, ¿no? Entonces, más allá de el tema de los gimnasios, es el tema en general de los comercios en el estado y de todas las empresas que van a quebrar porque no existen esos apoyos o porque es demasiado el tiempo que se está cerrado y que no hay negocio que soporte tanto tiempo cerrado. Así es, Mario Alberto, los gimnasios se dice que serán los últimos en regresar a trabajar por parte de la Secretaría de Salud. Y efectivamente, como lo dice Cristal, esto es porque la transpiración que hay, el ejercicio que hay, como cuando se agita, está la respiración, eso te convierte en un foco altamente vulnerable para poder contagiarte de coronavirus. Y sobre todo en las generaciones asintomáticas que no presentan absolutamente nada y al ir a hacer ejercicio puede que terminen contagiando a los demás. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué crees que se puede hacer? ¿Cómo le podrán hacer los gimnasios para sobrevivir 4 meses más sin percibir ni un solo peso? Este, yo sobre este asunto vuelvo a la base de la problemática, es no solamente la cuestión de los gimnasios, sino de muchos negocios y de la economía en general, ¿verdad? Y quisiera plantearlo en estos términos. ¿Cuál es la preocupación de este bloque que nos presenta una problemática social en relación a la pandemia del COVID? El punto 2 nos señala que son las pérdidas económicas para los dueños de gimnasios y posibles cierres económicos, de negocios, perdón. Pienso que en primer lugar hay que definir que el sector está en conflicto con las decisiones gubernamentales y en este caso tenemos que señalar que el sector privado, los dueños de los gimnasios, el interesado, el afectado. ¿Y cuál es su planteamiento del problema? Es las pérdidas económicas. La siguiente pregunta que me hago es, ¿por qué se manifiesta el gremio de los dueños de los negocios gimnasios de una manera aislada? Me refiero al gremio de la capital de Chihuahua, separados de los gremios de otros gremios y de los gremios de las demás ciudades del estado, incluso de la República Mexicana. Mi respuesta es la siguiente: no existe otra vez, voy al meollo del asunto, todo es un asunto político, es de organización política, es de cuestión de participación de los sectores, de diálogo con el sector público de los sectores. No existe a nivel estatal ni federal una política de democracia participativa ni para el sector social ni para el privado que les permita participar en políticas públicas de salud, pero me refiero a que no tenemos órganos consultivos ciudadanos permanentes, no de ocasión, que puedan empoderarse a estos sectores. No existen estos mecanismos e instituciones fundamentales de la democracia en nuestro país, aún después de 30 años de que se hizo este planteamiento en México, y según esto íbamos avanzando en el empoderamiento de los sectores en políticas públicas. Me parece que este planteamiento fundamental del tema de los negocios que inciden en la cultura física y deportiva de la ciudadanía chihuahuense, y aquí me estoy refiriendo a que el afectado no es tanto el sector privado, sino el que posee el derecho a la salud y a una cultura física adecuada, que es el sector social, el ciudadano. O sea, necesitamos los mecanismos democráticos para acercar a estos sectores al diálogo, pero un diálogo permanente, y sobre todo a la participación de los sectores privados y sociales en las políticas públicas directamente con órganos permanentes y que no sea de ocasión, ni de una manera aislada, ni un diálogo solamente el sector privado con el sector público y el sector social con el sector público. No podemos separar esta trilogía de la sociedad. Es necesario avanzar en la cuestión del empoderamiento de los sectores en las políticas públicas, tanto del Estado como de la Federación.
Yo coincido contigo, Mario Alberto. Emilio, es más participación ciudadana y es generar los mecanismos reales, democráticos de participación ciudadana, más allá de que puedan ir a votar los niños y las niñas y algunos familiares entre 15,000 y 20,000 para ver en qué se invierte por parte del presupuesto público municipal. Más allá de eso, sino reales mecanismos en donde se puedan ver involucrados los empresarios, la sociedad, el gobierno, de manera constante para juntos encontrar la solución. Es decir, dejar de monopolizar la participación ciudadana para que siempre los mismos tomen decisiones y exista una real participación ciudadana para encontrar soluciones, porque no solo son los gimnasios, son los restaurantes, son las estilistas, son cualquier negocio que se le llama y se le denomina no de primera necesidad, está inmerso en esto y no existen mecanismos reales para que el gobierno, el empresariado, la sociedad encuentren soluciones entre los tres. ¿Cuál es tu punto de vista, Emilio? Me parece, mira, a decir verdad, tocando el tema de la participación ciudadana, considero que pues tienen que crearse esos mecanismos y que principalmente esos mecanismos no vengan, ¿cómo te puedo decir? No vengan pintados de un color, porque así como lo comentas, sí se hizo ahí su votación para el presupuesto participativo y demás, ahora bueno, hace poco con el gobierno municipal y ahí andaban unos contra otros para que no, que vota no y que vota sí, entre otras cosas, y todo pues estaba de alguna manera monopolizado, como lo dices. Sin embargo, creo que una de las principales cosas que podemos hacer es, pues más allá de esperar que el gobierno municipal, estatal o federal esté incentivando nuestra participación, y que nosotros estemos pues de alguna manera al pendiente del recurso o estar generando actividades económicas. Pienso que lo principal es solidarizarnos entre nosotros como ciudadanos. No podemos esperar a que alguien llegue a movernos o a guiarnos pues para que las cosas sucedan. Tenemos que empezar nosotros mismos. Entonces, aquí en Chihuahua hay muchos negocios y mucho comercio que, como algunos lo mencionan, es no esencial. No esencial para algunos, ¿verdad? Empezando principalmente porque quienes son los que están manejando ese negocio, ya sea un bolero, una estilista, un vendedor de montados, un vendedor de burritos, un vendedor de lo que sea, pues para él sí es esencial porque de ahí come. Entonces, no podemos minimizar el esfuerzo de algunos comerciantes que viven día a día de esas actividades, como lo comentábamos en el programa pues, pasado. Entonces, tenemos que tomar esto con seriedad y solidarizarnos como ciudadanos. Por ejemplo, en este caso de los gimnasios y demás, pienso que sí es importante que hagamos ejercicio porque nos ayuda a reducir los índices de estrés, de ansiedad, de depresión, entre otras cosas, y más que se le ha prestado mucha atención porque se ha prendido el foco en los índices, ya que pues ahora con la cuarentena, estar encerrados y demás, pero pienso que la verdad no es tan necesario que se abran los gimnasios. Se puede hacer ejercicio desde casa. Yo a cada rato tengo muchos amigos y amigas que les gusta mucho hacer ejercicio y me gusta, me parece correcto que, bueno, no se rajan y ahí están en su casa echándole ganas, le están dando, ahí suben algunas rutinas y entre otras cosas. Y eso es bueno, es decir, no se necesita, no es como tal, digo, súper necesario tener máquinas y herramientas y demás. Podemos hacerlo, leer, estudiar, meditar y entre otras cosas. Y con respecto, pues, a eso pues, de la participación y el comercio, pues yo pienso que es importante que nos solidaricemos y que tengamos paciencia. Entiendo que, por ejemplo, los casinos, los bares, los centros comerciales, sí los abran hasta el final, pero también creo que pues los restaurantes, las personas que viven día a día, como lo comentábamos ahorita, sí es bueno que estemos al pendiente y que se encuentre la manera o el mecanismo o la dinámica necesaria para poderlos seguir apoyando. Entonces, Cristal, muy bien. Cristal, es que sí hay una importancia de la actividad física
para el bienestar de las personas. Es decir, lo mencionaba algo Emilio, la salud física, la salud mental, la salud emocional. O sea, sí es fundamental ese espacio de salir de tu casa, de ir a dirigirte a hacer ejercicio. Por eso es la presión de los gimnasios, aparte de la supervivencia, porque efectivamente no será prioritario o esencial para algunos, pero para otros sí, para la supervivencia. ¿Qué opinas, Cristal? Claro, mira, hay personas que efectivamente, te comentaba ahorita, hay personas que viven del deporte, no solo los que son instructores o que trabajan en gimnasios, sino que son deportistas de alto rendimiento y bueno, ellos se ven afectados a futuro porque tenían competencias próximas, porque su vida es 100% el deporte, que es un porcentaje muy pequeño de la población, pero que existe. Por otra parte, yo sí coincido con Emilio, las personas pueden hacer alguna actividad en su casa. No es como que te vayas a poner Bárbara de Regil, pero la intención es que por lo menos estés moviéndote en tu casa para que puedas un poco liberar el estrés que de por sí se vive a diario y en una circunstancia de estar encerrado todo el tiempo, ya sea solo o con tus familiares, te genere más estrés, ¿no? Entonces sí creo que es un tema complicado. Tampoco soy de las personas que cree que es lo primero que se debería de abrir porque hay muchos otros locales con necesidades más prioritarias que debieran abrirse, pero sí hay como un asunto muy extraño sobre permisos. Y es que el día de hoy escuchaba en esta misma radiofusora, en el programa anterior al que estamos ahorita, donde precisamente César Comava, subdirector de gobernación en el municipio, hablaba de que hay menos de 5 estéticas o salones que se han acercado a tramitar unos permisos para que puedan ellos estar abiertos con una persona cada hora por citas, con las medidas de prevención, de salubridad, etcétera. Que eso está muy bien. O sea, yo no creo que eso esté mal, sino todo lo contrario. Creo que eso está muy bien y eso mismo debería aplicarse en el resto de las empresas o de los negocios locales. Además, déjame comentarte un tema. En el caso del FIDEAPECH, que tienen apoyos para microempresas, ya desde la semana pasada conozco personas que se han registrado y que ya no se les ha, esos apoyos se les daban a los empresarios, pero ya está cerrado, ya no hay recurso. Perdón, no está cerrado, sigue abierto, pueden seguirse registrando, pero ya no hay recurso. Entonces es muy importante que no se siga diciendo que está abierto un programa para empresarios para ayudar a la ciudadanía, a los comercios locales cuando efectivamente ya no hay recurso, ¿no? Y si sí hay, entonces, ¿por qué se les estaría negando el recurso a ciertos comercios locales? Esa es una. Y otra, hay un recurso que se generó por el Congreso del Estado de 42 millones que es para trabajadores, para meseros, cajeros, personal de limpieza. Entonces, por una parte sí hay recurso, por otro lado no hay, por una parte sí hay permisos y por otro lado no hay. Creo que debe haber un poco más de coordinación entre lo que se está diciendo y haciendo, porque vemos en todos lados que se cierren todos los negocios, pero si personalmente voy y digo, no me están condonando la renta, tengo que seguir pagando la renta, los servicios, agua, luz, teléfono, internet, y denme un permiso especial, me lo dan. Entonces creo que es complicado saber cómo es que están dando los permisos y no, cómo es que están dando los apoyos y no, cómo es que siguen abiertos los programas cuando ya no hay recurso y cómo hay otros recursos que tampoco se ha informado a cuántas personas ni cómo se les estaría otorgando, ¿no? Entonces, esos son datos importantes que creo que hay que prestarles atención también. Mario Alberto, ¿cómo podría sobrevivir esta gente y qué es lo que se puede plantear en estrategias para poder sobrevivir estos meses? Yo pienso que es el diálogo permanente con las autoridades de todos estos gremios económicos, constante, permanente, para que vean las autoridades y sean más flexibles, ¿verdad? Para decidir, tomar decisiones
que no les afecten tanto, pero que tampoco se afecte la salud de todo el sector social, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que mientras no existan los mecanismos de participación social adecuados, de un empoderamiento de todos esos sectores que los vemos aislados, dialogando aisladamente con las autoridades, ¿verdad? Y no en un ámbito integral, donde estén los sectores y donde estén los gremios y los grupos sociales y puedan ellos y con el tiempo ir tomando las decisiones para todas estas contingencias. Mientras no exista eso, el mecanismo más inmediato es inmediatamente que todos estos gremios estén en contacto permanente de una forma unida, y no importa ahorita que no se manifiesten por las calles ni nada, pero sí que estén en contacto exigiendo o planteando mecanismos más accesibles para que no se vean afectados económicamente y también se preserve la vida de todos los demás sectores. Efectivamente, Mario Alberto. Para finalizar, Emilio, 30 segundos, últimas reflexiones. Tengamos de pie, pienso que es importante que nos mantengamos con la frente en alto, que nos mantengamos unidos. Es importante que le prestemos también atención a las sociedades que se encuentran pues vulnerables de alguna manera. Las personas de la tercera edad también es importante que las cuidemos, que no salgan de casa. También hay sociedades como por ejemplo la cultura rarámuri que no se le está prestando mucha atención, y yo creo que también es importante que se les acerque, ya que es nuestra cultura originaria, Christopher. Cristal, última reflexión. Sí, decirle a la ciudadanía que en la medida de lo posible de quienes puedan quedarse en casa estos últimos días, decía el gobernador que según como se viera la curva, que efectivamente ahorita estamos en la meseta, pero ya no estamos hacia arriba, pudiera verse la posibilidad de que se pudiera ir poco a poco moviendo, sobre todo en el tema de gobierno, las empresas más necesarias o de primera necesidad, que fueran abriendo poco a poco con las medidas a partir del 17 de junio. Entonces ya falta muy poco. Creo que si nosotros aflojamos estos últimos días, pudiera ser un riesgo muy importante para nuestro estado. Vemos que Chihuahua, Ciudad Juárez y Delicias están marcados como rojo en el mapa sobre los contagios. Entonces, y cada vez se ven con más contagios a pesar de que nos dicen constantemente que permanezcamos en casa, pero ya falta muy poco. Hay que tomarlo como una prevención a futuro, pero sobre todo el día que permanezcamos en casa vamos a lograr bajar esa curva y que por favor consuman local, que es lo que va a ayudar a que los negocios locales pues no quiebren ni en estos meses que estamos, ni en los futuros, que también van a ser difíciles para los comercios locales. Así es. Mario Alberto, de manera breve, última reflexión. Así, reitero lo que he estado mencionando. Para mí lo más importante, van a seguir existiendo todo este tipo de riesgos para la salud, para la educación, para la cultura, para la economía, para todo. Y nosotros no tenemos una organización social en el Estado que permita hacerles frentes de una manera conjunta a todos los sectores. Entonces yo lo que recomiendo sí es que aprovechando todas estas experiencias y para estas circunstancias del COVID-19, esta gran emergencia que se nos presenta y para las demás emergencias que se nos están presentando y que se nos presentarán, sí empezar a avanzar en los conceptos que realmente finalmente nos llevarán a resolver todas estas problemáticas. Muy bien. Primero, la conciencia de lo que es la democracia participativa y avanzar en el empoderamiento de los sectores privados y sociales. Gracias, Mario Alberto. Gracias, Cristal. Gracias, Emilio. Este es tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos.
Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.